Alrighty, so now we're working with the metric system, which is the system of measurement that we don't often use, but we still need to know about it because we do connect with other countries in the world, and um, it's in our day to day as well. Vamos ahora a trabajar con el sistema métrico, aunque no lo usemos por lo regular en nuestro país, entonces no lo debemos de conocer porque pues convivimos con con otros países y entonces también está en nuestro día por día, ¿verdad? So the metric system is a decimal system of measurement. This time, to convert metric units, you must multiply or divide by powers of 10. And you have experience on powers of 10 because we've done those. We've worked with powers of 10 before, right? So, el sistema métrico es un sistema decimal de medición. Para convertir unidades métricas, debemos de multiplicar por potencias de 10 o dividir entre potencias de 10. So, eso ya hemos trabajado con las potencias de 10. So, esto debe ser, debes de poder aplicar lo que ya conoces a poder convertir estas unidades. All right, so key concepts that you should know, metric units of length. 1 centimeter, abbreviated cm, is equivalent to 10 millimeters, which is abbreviated mm. So 1 meter, abbreviated m, is equivalent to either 100 centimeters or 1,000 millimeters. And 1 kilometer, abbreviated km, is equal to 1,000 meters. All right, so now here they give you an example of what kind of like the width or the height, or just, like what you should imagine when you hear these units of measurement. So 1 millimeter is about the thickness of a dime. 1 centimeter, it's about the width of a pinky finger. And 1 meter is about the height of a doorknob. 1 kilometer, think about it as 6 city blocks. Alrighty, so conceptos claves, unidades métricas de longitud que debes de reconocer, es un centímetro con la abreviación de cm es igual a 10 milímetros, abreviación mm, y un metro, abreviación m, es igual a 100 centímetros o 1000 milímetros. Un kilómetro, abreviación km, es igual a 1000 metros. Ahora, para que se puedan imaginar de qué tamaño es un milímetro, es como espesor de una moneda de 10 centavos. So, ¿qué tan grueso es una moneda de 10 centavos? Eso es como un milímetro. Un centímetro es lo ancho del dedo meñique, el más pequeñito. Es la anchura del dedo más pequeño que tenemos en nuestras manitas. So, para que se imaginen el centímetro. Un metro es la altura de un picaporte, lo que usamos para abrir las puertas es la altura. Eso es un metro. Y un kilómetro es aproximadamente 6 cuadras en una ciudad. So, imagínate las 6 cuadras cuando escuchas un kilómetro. All right, now converting metric lengths. Here, you will go, in order to make the bigger units of length, metric units of length, instead of just multiplying, obviously you're working with powers of 10, so you will multiply by those powers. So in order to make that kilometer into a meter, you will multiply by 1,000. Then that meter to a centimeter, you will multiply by 100. And then that centimeter to a millimeter, you will multiply by 10. And then the reverse is true, so when you go from smallest to largest. So, para hacer ese kilómetro, ese metro, vas a multiplicar por 1000. Para hacer ese metro en centímetro, vas a multiplicar por 100. Hacer ese centímetro en el milímetro, vas a multiplicar por 10. So, esta vez, en vez de multiplicar la unidad más grande nomás para convertirla en una unidad más pequeña, tienes que tomar en cuenta que estás multiplicando por las potencias de 10. So you need to notice that you're not just multiplying the larger unit to make it into a smaller unit, you're multiplying that larger unit by powers of 10 in order to make it into those smaller units. Ahora, de reverso, now we're going the other way. When we're going from a smaller unit to a larger unit, now you're going to divide. So in order to make that millimeter into a centimeter, you're going to
divide by 10. That's centimeter. And to a meter, you're going to divide by 100. And then that meter to that kilometer, you're going to divide by 1,000. Ahora, para hacer esa unidad pequeña a la más grande, vas a dividir. So ese milímetro lo vas a dividir por 10 para convertirlo en un centímetro. El centímetro lo vas a dividir en 100 para convertirlo en el metro. Y el metro a un kilómetro tienes que dividir por 1000. So again, notice you're not just multiplying from larger to smallest to convert. You're multiplying by powers of 10, and then from smallest to largest, you're not just dividing, you're dividing by powers of 10. So toma en cuenta otra vez, cuando estás multiplicando para hacer esa unidad grande en una pequeña, no nomás vas a multiplicar, sino vas a multiplicar por poderes de 10, al igual cuando tengas que hacer esa unidad pequeña a unidad más grande, vas a dividir por potencias de 10. Use this page in the following activity to help you. Usa esta página y este video, perdón, para ayudarte en la próxima página del Google Slides. So use this video, sorry, in order to help you with the next part for your Google Slide.